Buenas, vamos a comenzar. Como ya os comentamos al principio, los tiempos van a ser importantes, así que la puntualidad también. Gracias a todos por vuestra puntualidad, porque veo que la sala está bastante llena. Vamos con la siguiente conferencia. La conferencia que va a tener lugar a continuación es del señor don Francisco Barifi, profesor e investigador en Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es coordinador de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el señor Barifi pronunciará la conferencia con el título Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Tiene la palabra, señor Barifi. Le recuerdo que tiene 40 minutos para pronunciarla. Muchísimas gracias, buenos días a todas y todos. Es un verdadero placer estar otra vez aquí, otra vez en la presencialidad. Realmente, ha sido muy duro para todos estos casi 2 años, en los cuales hemos tenido que estar dentro, hemos tenido que cambiar nuestro sistema de vida, nuestro sistema de comunicación, nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de trabajar. Si bien cosas positivas podemos extraer de la virtualidad y de algunas de las enseñanzas que nos ha dejado esta triste historia de la humanidad, creo que es importante recuperar los espacios de presencialidad, los espacios sociales, este tipo de eventos en los cuales, más allá de la exposición, gran parte del trabajo también tiene que ver con los pasillos, con los cafés, con las pausas, con las charlas, con el conocimiento recíproco, alianzas, uniones, contacto. Celebro positivamente eso, agradezco estar otra vez aquí en mi casa. He estado más de 10 años viviendo en España, luego he regresado a Argentina y ahora de vuelta, afortunadamente, aquí para hacer una investigación en materia de derechos humanos y discapacidad. Y justamente al hilo de ello, un poco venía pensando, a lo largo de casi ya 20 años de trabajo en el ámbito de los derechos humanos y la discapacidad, el rol que nos toca, si se quiere, a la academia, a los investigadores de traer, ser la primera línea, si se quiere, de análisis y de divulgación y sobre todo de planteamientos, de dudas, desafíos de la vida social en torno al ejercicio y reconocimiento de los derechos. Nos toca a nosotros quizás levantar la primera bandera de esas temáticas para que luego puedan ser abordadas por el sector de forma comprensiva y de forma conjunta. También recuerdo aquí, sin más, con muchísimo agrado, escuchar la ponencia anterior, una jueza hablando de la reforma de la capacidad jurídica de la ley de enjuiciamiento civil y del procedimiento español en materia de capacidad jurídica, cuando más de 10 años atrás, en una reunión en el Real Patronato, creo que Torcuato estaba aquí, se acordará, en 2008, 2010, empezábamos a plantear en una reunión, estaban los fiscales, los registradores, los notarios, miembros del Poder Judicial, y en aquel momento, recuerdo, veníamos con los planteamientos del cambio de paradigma del artículo 12 y señalábamos, aquí lo que hay es que reformar la incapacitación y eliminar la incapacitación, y se ponían las manos en la cabeza diciendo esto es una locura, esto es imposible. Y hoy, 10 años después, no solamente eso es posible, se ha reformado la legislación, la estamos llevando a cabo, el cambio de paradigma es posible. Y así funcionan las cosas. Planteamos los temas, los cambios llevan su tiempo, pero justamente del trabajo conjunto del tercer sector, de las propias personas con discapacidad y de las organizaciones Umbrella, CERMI y las confederaciones llevan adelante un trabajo realmente maravilloso de integración, de debate y de resultados. En base a ello, muy brevemente, me permito hoy traer una nueva temática. Quizás les pueda llegar a parecer
un poco nacida de la ciencia ficción y un poco de ello tiene, pero bueno, también la realidad que estamos viviendo nos enfrenta a un mundo muy cambiante, un mundo muy cambiante donde quizás la variable común a este mundo cambiante tiene que ver con el desarrollo tecnológico, cómo la tecnología está afectando nuestra vida diaria y sobre todo cómo esa tecnología está afectando o puede afectar el ejercicio de nuestros derechos. Y en base a eso, la propuesta, si bien desde el ámbito universitario estamos prestando especial atención en lo que hemos denominado el fenómeno del transhumanismo, o entender cómo la tecnología va a mejorar o no nuestra humanidad, convertirnos quizás en un ser humano diferente, cómo el transhumanismo a través de las nuevas tecnologías, la ingeniería genética, la neurociencia y la inteligencia artificial y la robótica, están cambiando y van a cambiar nuestras realidades de una forma radical, de una forma disruptiva, y sobre todo de una forma muy veloz. Sabemos que los cambios tecnológicos, algo que ha sido una constante, ha sido la aceleración de los tiempos y de los cambios. Por ello creo que como representantes y miembros del sector, y desde el nada para nosotros sin nosotros, es importante empezar a reflexionar sobre algunos de los principales desafíos éticos, bioéticos y en el ejercicio de los derechos que plantean las nuevas tecnologías. En lo concreto, hoy voy a traer algunas reflexiones sobre el uso de lo que podríamos llamar como sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Menciono que con sistemas de inteligencia artificial también incluimos lo que podríamos denominar como la robótica, es decir, ya dispositivos o robots que en algún punto pueden llevar adelante o están llevando adelante actividades de la vida diaria, muchas de esas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. Y esto genera, como les decía, algunos dilemas, algunos desafíos, pero también beneficios. Hoy la idea es hablar de los riesgos, pero también de los beneficios. La inteligencia artificial, bien aplicada, también abre una nueva oportunidad para la discapacidad y para el sector. Del mismo modo, y con esto termino mi prólogo, ya demasiado largo, pero hace 2 siglos y medio, cuando nacía el modelo médico de la discapacidad, la revolución tecnológica en aquel momento, principalmente de la medicina, nos planteaba, al punto tal, un cambio paradigmático, entendiendo la discapacidad, en aquel momento como una enfermedad que podía ser curada, ¿no? Que la medicina, la tecnología, era una solución para las personas con discapacidad, desde el modelo médico, obviamente, borrando esa deficiencia y normalizando a la persona. Esta revolución, que se planteó como una revolución tecnológica que podía solucionar el problema de la discapacidad, fue una revolución muy parcial, que se circunscribió al desarrollo prostético, si se quiere, de prótesis, principalmente a los heridos de guerra, pero con pocas soluciones para el resto de las personas con discapacidad, y por ende el modelo médico fue más un modelo de institucionalización que un modelo de rehabilitación. No me quiero meter más sobre cuestiones históricas, simplemente traigo esto como un ejemplo de cómo la historia ha tratado a la discapacidad desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. A veces se nos vende el desarrollo tecnológico como una gran solución cuando en algún punto puede significar un renacimiento de un modelo médico de exclusión. Y queda en nosotros justamente entender esto, adelantarnos y aprender de las historias del pasado. El movimiento está mucho más fuerte, está mucho más fuerte desde todo punto de vista, desde el conocimiento de sus derechos, desde el empoderamiento y el ejercicio político de sus derechos. Y desde este lugar creo que es importante trabajar. Bien, muy brevemente, quiero controlar el tiempo. Como les decía, muy brevemente, estamos viviendo, como les decía, una revolución digital. Si bien es una revolución tecnológica, creo que aquí
el punto de inflexión es el ámbito de la dimensión digital. Estamos, digamos, interactuando, ¿no? El desarrollo, la dependencia de los seres humanos en los dispositivos tecnológicos es tan profunda, que la fusión con las máquinas se está volviendo inevitable. Ya sea, si bien todavía esa fusión no es, digamos, epidérmica, si se quiere, debajo de la piel, pero no podemos negar que teléfonos inteligentes, pulseras inteligentes, Internet de las cosas, realmente nuestra dependencia con la tecnología es total y constante. Esto claramente nos está convirtiendo en unos seres biónicos, si se quiere, en algún punto, hasta un punto podríamos decir como cyborgs, mitad hombre. Hay una hibridación incipiente pero real entre el hombre y la máquina. El gran cambio se produce en el desarrollo tecnológico con lo que se denomina como el aprendizaje automatizado, el machine learning. Hasta tiempos muy recientes las máquinas podían desarrollar cálculos realmente complejos, pero no podían pensar como piensa la mente humana. Nuestra mente humana realmente tiene una forma de un pensamiento no lineal, sino, digamos, neural, es decir, como una red, muy complejo, muy difícil de emular por parte de las máquinas. Y en algún momento los ingenieros entendieron que no era posible diseñar una máquina para que supiera todo lo que sabe un humano, sino que lo que se podía era, digamos, diseñar una máquina que pudiera aprender. Una máquina que aprenda, con unas instrucciones de base y en base a eso aprendiendo. ¿Aprendiendo cómo? Bueno, como aprenden los niños, como aprenden los seres humanos. Básicamente, el gran cambio en la inteligencia artificial viene justamente del gran conocimiento de la neurociencia, de cómo funciona nuestra mente humana. Lo que intenta la matemática y la informática es emular el pensamiento y el funcionamiento de la mente humana y trasladarlo al ámbito digital. Y esto se pudo con el aprendizaje automatizado, es decir, la posibilidad de que las máquinas aprendan. ¿Aprendan cómo? Como les decía, como aprendemos los humanos, como aprenden los niños. ¿Cómo aprenden los niños? A través de los ejemplos, a través de lo que ven, a través de los datos que van recogiendo de forma perceptible e imperceptible, digamos, ¿no? Subliminal inclusive, de ver su entorno, principalmente sus padres, pero también sus hermanos y el mundo que los rodea. De los ejemplos que un niño ve a lo largo de su vida se forma su aprendizaje y su desarrollo cognitivo. Y resulta que las máquinas hacen lo mismo, con lo bueno y con lo malo. Los sistemas de inteligencia artificial, hoy por hoy están, muchos de ellos, presentes en nuestras vidas, muchos quizás ni siquiera nos damos cuenta. Algunos son muy sencillos, como cuando entramos a las plataformas de streaming, de Netflix y demás, y saben qué películas nos ven, qué películas nos gustan, lo mismo con YouTube, pero también están presentes en un montón de servicios que ya se están implementando, inclusive a nivel de la administración pública, dentro de lo que se denomina como el PDA, es decir, toma de decisiones automatizadas. Sistemas que toman decisiones, en algunos casos decisiones con contenido jurídico, pero que son decisiones automatizadas. Ningún ser humano interviene en ese proceso. Interactuamos, digamos, con una máquina. Lo hemos visto en algún momento de forma muy incipiente cuando interactuamos con un bot, un chatbot, por ejemplo, que hoy está muy de moda, una página web y dice, bueno, quiere hablar con alguien, un chatbot, y hacemos preguntas y nos responden, y las preguntas están bastante relacionadas con lo que le preguntamos. Sin embargo, el que está respondiendo es una máquina, no es una persona. Los sistemas de inteligencia artificial, por ende, se podrían definir como programas autosuficientes conformados por un complejo entramado de algoritmos que se alimentan constantemente de macrodatos, de datos. Es decir, la inteligencia artificial se compone de dos elementos: algoritmos, es decir, reglas, lineamientos de cómo llevar adelante mi aprendizaje, y datos, información,
es información que me permite ir aprendiendo. Por eso decimos, los algoritmos son el ADN de un sistema de inteligencia artificial y los datos, o los macrodatos, son la energía que les permite crecer, desarrollarse y desempeñar su función. Ahora bien, los primeros informes sobre los sistemas de inteligencia artificial plantean grandes retos en el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, por primera vez en la historia de la humanidad, contamos con una entidad que no humana, ni tampoco representada por humanos como podría ser una persona jurídica, pero que tiene la posibilidad de tomar decisiones con efectos jurídicos. Aquí está el tema legal, ¿no? Toma decisiones con efectos jurídicos. En otras palabras, nos enfrentamos a algo no humano, pero que asume una pseudo-subjetividad muy similar a lo de un humano. Esto es lo que les mencionaba con los, en inglés se denomina con los ADM, Automatic Decision Making, o toma de decisión automatizada. Procedimientos, como les decía, que se resuelve con una decisión que tiene efectos jurídicos. Puede ser la concesión o no de un pedido de una subvención, puede ser o no la contratación de un seguro para el coche, todas cuestiones de carácter contractual con efectos jurídicos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, veamos dos ejemplos, uno, y que ambos pueden tener efectos de discapacidad. Un ejemplo es una empresa de sistemas de inteligencia artificial que se encarga de llevar a cabo todo el proceso de contratación de su personal, desde la convocatoria del puesto, la recepción de la documentación de los candidatos, a la elección de personal adecuada para la vacante. Todo el proceso de reclutación, de contratación de empresa, lo hace un sistema de inteligencia artificial. Y esto lo probó, por ejemplo, Amazon, a través de una herramienta que llamó AI Recruitment Tool, el año 2014, y aquí que desde la aplicación beta, es decir, no abierta, sino privada, le dan una inmensa cantidad de datos a ese sistema para que aprenda cómo llevar adelante esa contratación, y resulta que en poco tiempo el sistema empezó a recomendar solamente candidaturas de hombres, no mujeres. Cuando empiezan a investigar qué fue lo que pasó, un poco lo que se descubre es, claro, le dimos a este sistema 20 años de historia de contratación de esta empresa o de otra empresa en materia laboral, y obviamente hace 20 años atrás la mayoría de empresas contrataban hombres. Entonces la máquina aprendió a que lo mejor era contratar hombres y no mujeres. El sistema empezó a discriminar, pero en realidad lo que empezó es a reproducir el prejuicio existente en esos datos que se les proporcionaba a los sistemas de inteligencia artificial. Ahora, desde el punto de vista legítimo y legal, si estamos en una situación como esta, con todos los casos que llegan aquí a la plataforma de problemas de contratación y de empleo, y con todos los esfuerzos que se ha realizado en materia de empleabilidad de personas con discapacidad, me digo, en una situación como esta, si se alega un tipo de discriminación, ¿quién sería el autor y quién sería el responsable? Otro ámbito también de aplicación, quizás no tan relacionado con la discapacidad, pero para que ustedes entiendan la dimensión de lo que estamos hablando. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que tiene capacidad para llevar adelante una vigilancia masiva y permanente de reconocimiento facial, es decir, datos biométricos, a través de miles de cámaras ubicadas en el espacio público. Pueden ser cámaras de tráfico, con el objetivo de detectar y aprender a personas con pedido de captura emitido por autoridad judicial en el marco de una investigación penal. Esto lo hacen ya varias ciudades del mundo, es decir, con los sistemas de cámara y datos biométricos detectan supuestamente a presuntos fugados de la justicia para llevarlos ante el juez. Esto, en el ámbito de la Unión Europea, ya ha generado algunos recelos, es decir, la utilización de de este tipo de tecnología con fines policiales. Concretamente, hace un mes atrás, el Parlamento aprobó una moción rechazando el uso policial de la inteligencia artificial. Decía uno de los parlamentarios, pedimos una moratoria en el despliegue de los sistemas de reconocimiento facial en el ámbito policial, pues la tecnología ha demostrado ineficaz y a menudo discriminatoria. Los ámbitos de afectación en el ámbito jurídico, desde el punto de vista jurídico
de los sistemas de inteligencia artificial son varios, pero principalmente los podemos reducir en dos. Básicamente el de, digamos, ¿no?, la igualdad y la privacidad. Y eso en algún punto también está relacionado con las características de los sistemas que, como les decía, requieren de algoritmos y macrodatos, los cuales impactan a su manera en dichos ámbitos. Bien, consecuentemente los sistemas de inteligencia artificial revelan discriminaciones en perjuicio. Estoy adelantando, disculpe. Los sistemas de inteligencia artificial revelan discriminaciones en perjuicio de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, tales como género, raza, situación migratoria o discapacidad. Una vez más, nuestro sector se encuentra dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad que más son discriminados por este tipo de sistemas. El tratamiento común y mayoritario de la discapacidad, centrado todavía en un modelo médico, estoy leyendo aquí las palabras del profesor Rafael de Asís, que luego va a hablar. El tratamiento común y mayoritario de la discapacidad, centrado todavía en un modelo médico, presenta una serie de rasgos que, si no son advertidos en la aplicación de la inteligencia artificial, pueden agravar la situación de discriminación de las personas con discapacidad. No hay que pasar por alto que las aplicaciones de la inteligencia artificial trabajan en función de los datos y la información que se les proporcionan, que si no se corrigen, reproducen lógicas discriminatorias. Las personas con discapacidad se encuentran ante un mayor riesgo de vulneración de sus derechos y libertades fundamentales, lo que justifica, a nuestro entender, se adoptan enfoques específicos, basados en el principio de igualdad y no discriminación. El enfoque de especificidad se encuentra recogido en la Convención, en la CDPD, y esto es el paradigma de la igualdad, no discriminación y ajustes, o hoy se conoce, se ha desarrollado como la igualdad inclusiva, de la igualdad formal a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de resultados, a la igualdad inclusiva. El nuevo paradigma de la Convención en materia de igualdad se lee desde la visión de la igualdad inclusiva, es decir, igualdad, no discriminación, más ajustes, todo dentro del mismo combo y del mismo concepto. Si tomamos el concepto de discriminación por motivo de discapacidad de la propia Convención, artículo 2, que todos conocemos, creo que hay tres características de este modelo o de esta definición de discriminación convencional que puede llegar a ser de utilidad para abordar la temática que les comento. El primero, sabemos que la definición de discriminación está basada en lo que podemos decir el enfoque de resultado, es decir, que que no importa la motivación, que no importa, lo que importa es el resultado de la discriminatoria, ¿no? Para la Convención, la discriminación puede resultar de la actividad del Estado, de la sociedad, de los particulares, de las estructuras económicas o incluso, en este caso, de entidades no humanas. Es decir, tenemos un sistema de discriminación que no le importa quién es el que discrimina, sino el resultado discriminatorio. Da igual quién. En segundo lugar, el enfoque de motivación, es decir, que comprende la discriminación no solo a personas con discapacidad, sino por motivo de discapacidad. Esto es muy importante porque los sistemas de inteligencia artificial pueden predecir o revelar la discapacidad de una persona. Justamente a través de los sistemas de lectura de datos biométricos y de obviamente los movimientos faciales y de los movimientos corporales, muchos sistemas inclusive pueden predecir o determinar que una persona tiene una discapacidad simplemente por una lectura biométrica. Un dato que hoy sabemos que es un dato personal, que es un dato que la persona no tiene por qué revelarlo, que es un dato personal y que además es una garantía que hemos logrado justamente en el ámbito de la empleabilidad. Entender que la discapacidad o la deficiencia es un dato personal, no tengo que mencionarlo. Eventualmente podré plantear alguna necesidad de accesibilidad, pero estos casos que hace 10 o 15 años atrás encontrábamos que las empresas decían, pero el problema es que aquí en el currículum no me dijo que era ciego. ¿Y por qué tenía que decirlo? Ese es un dato personal. En la medida que pueda llevar adelante este trabajo y esté cualificado,
cuál es el problema. Entonces, estos sistemas empiezan en un punto, como les decía, a determinar o a detectar la discapacidad o lo que entiende como discapacidad, y esto genera un cierto riesgo. Y por último, el enfoque de ajustes, es decir, la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación. Una de las grandes victorias de la Convención que nos ha costado trasladar a nuestro derecho interno, a nuestras legislaciones, inclusive a nuestro ámbito reglamentario. Esta idea de ajustar, para lograr la igualdad necesitamos ajustar a las situaciones y a las necesidades, en algunos casos removiendo barreras, en otros casos a través de la accesibilidad, en otros casos a través de ajustes razonables concretos según las necesidades de la persona. Los sistemas de inteligencia artificial, por ende, deben prever y garantizar ajustes o adaptaciones a las necesidades de las personas con discapacidad. No lo he puesto aquí, pero en uno de los artículos que he escrito para una obra del CERN, señalaba un ejemplo de una nota periodística del año pasado en Argentina de una familia que tenían un integrante de una persona con síndrome de Down que no podía lograr activar o hacer funcionar el sistema de lectura de voz de las plataformas de streaming, ni de Amazon, ni de Netflix. Y un poco cuando empiezan a investigar las razones por qué, claro, las personas con síndrome de Down tienen una dicción determinada y esos sistemas han aprendido en base a un modo normalizado de comunicación. Todo lo que no está dentro de ese modo normalizado de comunicación no es detectable por este sistema de inteligencia artificial y por ende excluye a la persona, no la reconoce. Es algo, digamos, ¿no?, que decimos en el ámbito de tecnología. Hay una cosa que se denomina como el test de Turing, desarrollado por Alan Turing, el inventor de la informática, y el test de Turing tenía que ver cómo alguien podía darse cuenta, sin conocer al interlocutor, si estaba frente a una máquina o a una persona. Y aquí pareciera como que en muchos casos la inteligencia artificial nos impone a las personas con discapacidad en un test de Turing inverso, es decir, la persona tiene que demostrar que es humana a la máquina para que poder digamos, interactuar con la misma. Desde un enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad, los sistemas pueden presentar, como hemos dicho, tanto riesgos como beneficios en el goce de los derechos. Las personas con discapacidad han sido objeto de marginación histórica, histórica y actual, generando exclusión sistemática y estructural del acceso al poder, a los recursos y a las oportunidades. Tales patrones de marginación están impresos en los datos que dan forma a los sistemas de inteligencia artificial e integran las historias en la lógica de la inteligencia artificial. Investigaciones recientes demuestran esto, mostrando que las actitudes sociales que consideran a la discapacidad como mala e incluso violenta están codificadas en los sistemas de inteligencia artificial destinados a detectar el discurso de odio e identificar sentimientos negativos, positivos en el texto escrito. Es decir, nuestros sistemas están interpretando, lamentablemente en base, como les decía, a las discriminaciones históricas, a la discapacidad como algo negativo, como algo peligroso. Eso nos lleva a lo que se llama el problema de clasificación de los sistemas de inteligencia artificial. Y en el ámbito de la discapacidad ya sabemos la historia de las clasificaciones y cómo eso opera, digamos, ¿no?, en nuestros derechos sociales y en el ejercicio de los derechos. Pensemos en las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, cómo han sido utilizadas las famosas CIF 2001, clasificaciones basadas en criterios médicos que no se obedecen ni a las realidades sociales, pero que en algún punto nos determinan, nos categorizan, inclusive hasta los grados de minusvalía planteados en términos a esta categoría, el acceso o no a derechos y prestaciones. Entonces, la categorización, es decir, la forma en la cual están categorizados esos datos resulta primordial. La idea de que la raza y el género pueden detectarse automáticamente, señala esta autora en un libro que he leído de este año, que recomiendo, se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, de Kate Crawford,
Y ella decía, revela la idea de que la raza y el género pueden detectarse automáticamente en el aprendizaje automático, es tratada como un hecho asumido y rara vez cuestionada por las disciplinas técnicas, a pesar del profundo problema político que ello representa, ¿no? Ella revela principalmente el uso, digamos, ¿no?, las discriminaciones de los sistemas en el ámbito del género y en el ámbito de la raza. Evidentemente son los dos primeros ámbitos en los cuales mayor discriminación se han detectado, pero ahora cada vez más incipiente en el ámbito de la discapacidad. Los sistemas técnicos están realizando intervenciones políticas y normativas cuando dan nombre a algo tan dinámico y relacional como la identidad personal, o lo hacen comúnmente utilizando un conjunto reductivo de posibilidades de lo que es un ser humano. El problema de la informática es que la justicia de los sistemas de inteligencia artificial nunca será algo que pueda codificarse o calcularse. Y ahí está el tema, ¿no? Tenemos que codificar, calcular un hecho social humano complejo. Y es ahí donde los reduccionismos atentan contra los derechos de las personas con discapacidad. En la mayoría de los casos se saldan con resultados negativos, excluyentes. Bien, a ver. ¿Cuáles son los principales riesgos, entonces, de los sistemas de inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, el uso de sistemas de inteligencia artificial para identificar y eventualmente discriminar a personas con discapacidad. Esto es un riesgo que tenemos que pensar y es, como les decía, a través de lectura de datos biométricos y de un montón de variables. Los sistemas de inteligencia artificial pueden predecir no solamente la discapacidad presente, sino a veces hasta la discapacidad futura de una persona. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. El sector ha luchado mucho justamente por eliminar esta variable de la discapacidad delante de todo y centrarnos en el asunto que nos convoca. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. En segundo lugar, la creación de sistemas de inteligencia artificial basados en modelos de normalización que excluyan o no tengan en cuenta la diversidad de las personas con discapacidad. Aquí está el tema. Los datos digamos, ¿no?, los sistemas están basados en datos anacrónicos, viejos, que no dan cuenta del modelo social de discapacidad y de las complejidades sociales de la realidad de la discapacidad. Y esto, justamente estos sistemas de normalización, como les decía, como sucedía en el caso de las plataformas de streaming de Netflix, se reducen a reconocer un modelo normalizado que excluye a un montón de personas, principalmente personas con discapacidad. En tercer lugar, el diseño de sistemas que se basen o nutran de datos que incluyan estereotipos y prejuicios respecto de las personas con discapacidad. Porque aquí también hay un problema. No solamente los datos que en algunos casos no se condicen con la visión social, sino que en algunos casos son datos negativos, sobre todo en el ámbito de la discapacidad psicosocial, desde este miedo de peligrosidad social que existe y todo ese estigma en torno a la discapacidad psicosocial o mental. El uso de sistemas de inteligencia artificial que no permitan la participación o toma de decisiones de personas con discapacidad. Si no me reconoce, no puedo interactuar y no puedo tomar decisiones, quedo excluido, es decir, en los sistemas. Aquí es donde creo, ahora luego vamos a volver un poco sobre ello, creo que el sector tiene que movilizarse en el diseño universal de los sistemas de inteligencia artificial. Las personas con discapacidad tenemos que estar ahí presentes, solicitando y demandando la inclusión en el diseño, desde el vamos, desde la raíz. Y por último, el uso de sistemas de inteligencia artificial en el contexto de la ingeniería genética y más particularmente de la edición genética del genoma humano. No me voy a meter en este tema porque es un tema que estoy desarrollando, de hecho, en mi proyecto postdoctoral y que tiene que ver un poco con la selección genética, la manipulación genética y el futuro de la discapacidad. Otro de los temas gran preocupantes que nos plantea el desarrollo tecnológico. La fusión, si se quiere, entre los sistemas de inteligencia artificial y las nuevas técnicas de edición genética realmente plantean un escenario de gran riesgo y peligrosidad
para las personas con discapacidad. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Islandia hace 10 años que no nacen niños con síndrome de Down. Y esto es producto de la selección genética. Entonces, evidentemente, si estas cuestiones van a suceder, el sector tiene que debatirlo, hay que discutirlo, hay que escuchar las voces del sector, hay que entender qué es lo que está pasando y cuál es la posición en la cual debemos asumir. Pero bien, no todo es negativo. Hasta ahora me he dedicado a despertar muchos miedos. Hablemos también de lo positivo. No todo es negativo respecto del uso de los sistemas de inteligencia artificial para los derechos de las personas con discapacidad. Este tipo de tecnología está llamada a cambiar radicalmente las relaciones humanas y proporcionar al ser humano el mayor confort y calidad de vida. Es lo que plantea el transhumanismo, si se quiere. O sea, evidentemente los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para hacernos mejor la vida, para tener una mejor calidad de vida. Pero ya sabemos todo lo que es la automatización, el proceso de automatización laboral, lo vemos principalmente en los países más industrializados. Estados Unidos está perdiendo a razón de 4 millones de trabajos de forma mensual, justamente por el trabajo automatizado, por la automatización de la productividad, ¿no? Entonces, evidentemente, también hay que ver estos sistemas, sí, 5 minutos, se reemplazan, qué impacto real tiene la sociedad. Los sistemas ofrecen también importantes beneficios, oportunidades para avanzar en la realización de los derechos de las personas con discapacidad. En especial me voy a referir a 3 ámbitos, muy brevemente, ya terminando, que son el ámbito de la comunicación, el de los apoyos y el de la asistencia personal. Creo que en estos 3 ámbitos la inteligencia artificial puede darnos grandes soluciones, repito, siempre y cuando nos plantemos desde el diseño mismo, desde el vamos, no desde las soluciones que nos van a venir. Sabemos también, por ejemplo, en la industria automotriz que no existe todavía el auto accesible de producción de fábrica. Evidentemente siempre tenemos que venir después del diseño a adaptar los sistemas. Esto hay que hacerlo desde el principio. En la comunicación, bueno, ¿qué podemos aprovechar? Los sistemas de traducción simultánea, ya sabemos que la tecnología, inclusive en nuestros celulares, nos permite casi disfrutar de sistemas de traducción simultánea de casi todos los idiomas del mundo. Los sistemas de reconocimiento y descripción de imágenes, muy avanzadas para las personas con discapacidad visual. A través del celular puedo tomar una foto y audiodescribirme exactamente qué es lo que está captando esa foto. Eso en tiempo real puede generar una especie de asistencia audiodescriptiva a las personas con discapacidad visual. Sistema de lectura gestual para las personas que tienen discapacidades severas en cuanto a mover el cuerpo, por ejemplo, pueden mover solamente la pupila de los ojos, o sistemas de reconocimiento y formación en formatos alternativos de comunicación. Todo esto que entendemos, que planteaba la Convención, los sistemas alternativos que por ahí suelen ser muy complejos para desarrollarlos humanamente, los sistemas de inteligencia artificial pueden desarrollarlos y ayudarnos a la comunicación dentro del grupo de las personas con discapacidad y con la sociedad. En el ámbito de los apoyos, los sistemas tienen la posibilidad de proporcionar un apoyo o asistencia similar o mejor a la prestada por un ser humano, pero ello sin necesidad de menoscabar o incidir en la autonomía moral y la vida independiente de la persona. Evita la subjetividad del apoyo, es decir, la relación entre poder-obediencia, la relación entre el humor o el mal humor, o la influencia debida e indebida. Estas cuestiones humanas, si el apoyo está prestado por un sistema, quitamos esta complejidad del medio. Facilita el traje a medida. ¿Se acuerdan que siempre se planteaba desde la Convención, el ámbito de los apoyos y del ajuste razonable, los apoyos tienen que ser un traje a medida, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, los sistemas de inteligencia artificial tienen la posibilidad de aprender, evolucionar y sobre todo de adaptarse al entorno, es decir, adaptarse a las circunstancias y necesidades particulares de cada persona. Los sistemas
un ejemplo muy sencillo. Los sistemas de lectura, de reconocimiento de voz, son sistemas que van aprendiendo de nuestra propia dicción. Entonces, al principio cometen muchos errores, pero en la medida que lo vamos utilizando, se acomoda a nuestra voz y cada vez funciona mejor. Esto, aplicado obviamente de una forma más compleja, puede ser una gran solución para los sistemas de apoyo. Y por último, ya estoy terminando, asistencia personal. Perdón, en materia de asistencia personal, de personas mayores y de personas con discapacidad, en varias regiones del mundo ya se vienen implementando desde hace tiempo sistemas robóticos que desarrollan dicha tarea, al punto tal que la relatora de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores ya ha sacado informes de cómo incide la robótica en la prestación de servicio y de asistencia a las personas mayores en el ámbito de los derechos. También la robótica parece ganar también mucho terreno en la provisión de servicios de salud. Cada vez más esto, lo hemos visto con la pandemia. La automatización, la robotificación de los servicios sanitarios y de la asistencia personal puede llegar a ser una solución. Con esto termino ya, un minuto. Diseño universal y sistemas de inteligencia artificial. Si los sistemas de inteligencia artificial evitan incurrir en discriminaciones o marginalización, pueden ofrecer grandes oportunidades o beneficios para las personas con discapacidad. Quizás, propongo, un buen punto de partida para lograr el enfoque adecuado en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial es que los mismos queden incluidos bajo el principio, derecho, de diseño universal, que no solo tiene reconocimiento internacional en la propia Convención, sino también en varios ordenamientos jurídicos nacionales, y especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Creo que el diseño universal, atacar, si se quiere, el diseño de los sistemas de inteligencia artificial por medio del diseño universal, del principio de diseño universal, puede ser la estrategia del sector hacia los riesgos y los beneficios que ofrecen estas nuevas tecnologías. Con esto finalizo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Barifi, por la magnífica conferencia. A continuación, vamos a proceder a algunas preguntas por parte de los asistentes. Virtualmente me comentan mis compañeros que no hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta, por lo tanto, pasaremos a las preguntas directamente de los que estáis en la sala. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta al señor Barifi? Yo escucho, pero quizás no todos. Felicitarle por su brillantísima exposición y más en un tema de más que futuro, actualidad. Quería, por favor, si es tan amable, que incidiera en el concepto que ha esbozado sobre el camino a la personalidad jurídica de estos algoritmos organizados y sobre la responsabilidad, lo que usted ha planteado, quién es el autor, quién es el responsable. Muchas gracias. Es muy buena la pregunta, al punto tal que no sé si tengo una respuesta. Son grandes interrogantes. Yo un poco lo que me planteaba aquí desde la inquietud que nos genera la academia, ¿no? Y es de encontrar puntos conflictivos y empezar a, digamos, ¿no? a hacer un camino de solución. Me parece, vuelvo a repetir, para mí, digamos, ¿no? Si tuviera que elegir una estrategia, sería la del diseño universal, ¿no? Es decir, digamos, ¿no? que dentro del concepto de diseño universal se incluya el diseño de sistemas de inteligencia artificial que influyan, obviamente, en la matrix de los algoritmos. El gran problema aquí que tenemos, que no es solucionable porque excede a nuestro sector, y que tiene que ver con la titularidad, si se quiere, y el acceso a la matriz de los algoritmos. Es decir, conocemos muy poco. Se conocen algoritmos de sistemas de inteligencia artificial relativamente de poco uso, pero las grandes compañías que utilizan hoy por hoy sistemas de inteligencia artificial, entiéndase Facebook, Google, Amazon, realmente no revelan
la matriz de su algoritmo, ¿no? Y aquí es donde yo, en un momento en algún seminario, por ejemplo, planteando en el ámbito laboral, así como existe en el ámbito laboral la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Cuando hay una discriminación de una persona con discapacidad, me preguntaba si en base a esa herramienta, cuando sospechemos que hemos sido discriminados por el uso de un algoritmo, no podíamos cautelarmente solicitar a la empresa que, a los efectos de justificar su proceso de selección, revele la matriz del algoritmo, digamos, ¿no? Para que nosotros entendamos en qué se está basando para tomar sus decisiones. Pero las empresas protegen mucho estos datos, alegando en principio que obviamente, como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Digamos, ¿no? Si la revelamos, estamos revelando lo que nos hace el negocio y la competitividad. Pero aquí hay cuestiones de derechos. Pero bueno, el hecho ya lo hemos visto a todos los dirigentes de estas grandes empresas en el Congreso de Estados Unidos respondiendo a estas respuestas, estas preguntas sin demasiadas respuestas. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien quiere preguntarle? Felicitarte, Fran, por la intervención. Me parece que en ocasiones cuando abordamos, ¿no?, cuestiones de derechos humanos y nos planteamos la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, decimos, bueno, esto queda muy lejano y yo creo que es importante traerlo, ¿no?, a un congreso como este, porque realmente esto está ahí y afecta, como tú bien has dicho, en los derechos humanos. Yo quería incidir en una cosa, no sé qué, también saber tu opinión, porque lo has dicho al principio, pero igual luego no lo has terminado de decir. Yo creo que se apuntaba en el principio, ¿no? Me parece, y tú lo decías también, que uno de los riesgos que tenemos, hay muchas ventajas, pero riesgos es un poco la manera en la que se enfoca la tecnología y cómo se proyecta en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Tú hablabas que efectivamente, y claro, los ejemplos al final también que has dado de beneficios son ejemplos muy de modelo médico, es decir, de una tecnología que lo que hace es proyectarse en la condición humana, ¿no?, vamos a decirlo así, en la condición de la persona con discapacidad y no tanto en la situación. Me parece que igual una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no?, y proyectar, no sé qué opinas tú en el ámbito de la inteligencia artificial, es convencer a los tecnólogos, a los que crean los sistemas, de que igual de importante es luchar contra la situación, de alguna manera el modelo social, ¿no? Es decir, que ellos vean la discapacidad desde el modelo social y que la tecnología luche para eliminar barreras sociales y que todas estas tecnologías vayan en esa vía, ¿no? Probablemente esto se consigue con formación, como casi todo, ¿no?, con formación de los tecnólogos en el modelo. No sé qué opinas sobre eso. Sí, muchas gracias, Rafa. Sí, absolutamente de acuerdo. Es así. De hecho, por ejemplo, de lo que he leído en materia de género, un poco para ilustrar esto que mencionás, y es la inmensa mayoría de los sistemas de inteligencia artificial catalogan al género de forma binaria, es decir, hombre, mujer. Esas son las categorías de los sistemas de inteligencia artificial. Cuando hoy sabemos que la diversidad sexual, el espectro, es muchísimo más amplio. Ni siquiera es de 3, ni siquiera de 4, digamos, ya deja de ser binario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen los sistemas de inteligencia artificial para reconocer las complejidades de la diversidad sexual y de género? Este mismo desafío que no se está pudiendo en algún punto encontrar soluciones en el ámbito, un poco esta autora que mencionaba lo dejaba bien digamos, ¿no?, planteado. Es decir, el problema es tratar de resolver con una fórmula matemática una cuestión que en lo social es muchísimo más complejo. Quizás aquí es lo que tenemos que empezar a aliarnos con los matemáticos, con los expertos, pero también el sector, las personas con discapacidad. Hemos visto en la convención y durante la Convención de Naciones Unidas cómo la participación de las personas con discapacidad no solamente fue positiva, sino fue vital para el desarrollo de la propia convención. Y aquí lo mismo.
pero realmente estoy de acuerdo, ¿no? Realmente es un gran desafío esto, la de, digamos, de que los sistemas, digamos, que tienen una tendencia lógica, binaria, de blanco-negro, incorporar, digamos, ¿no?, nuestra diversidad humana, nuestra realidad social. Gracias. Nos quedan todavía 10 minutillos. ¿Alguien quiere hacer alguna cuestión más? Aprovechen que está aquí el señor Barifi. ¿Nada? Pues nada. Señor Barifi, muchas gracias por su conferencia. Ha sido un magnífico placer escucharle y esperemos verle de nuevo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir preparando la siguiente sesión, el conversatorio jurídico, y como tenemos un poquito de tiempo, enseguida empezamos.